También habíamos hablado de que el aspecto activo de la norma jurídica es que esa norma jurídica penetra dentro del territorio o dentro de los alcances de las normas jurídicas de otro estado y con una vigencia que no se puede discutir en el territorio, en un territorio distinto de donde fue legislado esas normas jurídicas. Y un aspecto pasivo que cuando un Estado, sin sentirse afectada a su soberanía, permite la introducción de una norma extraña a su sistema jurídico. Esto durante mucho tiempo causó alguna polémica, porque recuérdense que hasta el siglo XX, con la Convención sobre los Derechos, la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, que es esta, decreto eh, firmada el 23 de mayo y entró en vigor el 27 de enero del 80 en Guatemala, se establece cuáles, es a través de esta convención que se establece cuáles van a ser las vigencias o las limitaciones y los alcances de los tratados internacionales en un estado determinado. Anteriormente a eso teníamos elementos que ustedes los van a seguir conociendo como el Pacta Sunt Servanda, que les decía anteriormente, que eso también está contenido en el Código Civil, y hoy sí ya tengo mi Código Civil a la mano para que lo puedan integrar en el artículo 1519. El 1519 es el que les indica en el Código Civil que desde que se perfeccione que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento del convenio. Es decir, que lo pactado es ley entre las partes. Lo mismo sucede en derecho internacional privado. Solo que exista el pacta sunt servanda, era un derecho o ya se había pactado entre las partes, los estados que se obligan al cumplimiento del mismo eh, deben de cumplir con los convenios a los que se ha obligado. También en esta norma se estableció el pacta sunt servanda como una obligación de los estados para el cumplimiento de las obligaciones. También hay otros principios que posteriormente se los estaré haciendo ver. Y, perdón, compañeros, tengo un chat. Artículo 1519 del Código Penal, del Código Civil, perdón. Este es el pacta sunt servanda, es la obligación que hay entre las partes, es una norma de carácter internacional en derecho internacional público y en el Código Civil es una norma de carácter vinculante entre los contratantes. Y acuérdese que en el Código Civil se establecía que hay normas, la forma de contratación puede ser escrita o verbal y cuáles son los elementos que se necesitan para que sea la contratación de forma escrita. Necesidad de la aplicación extraterritorial. Como les decía anteriormente, cuando se habla de eh, la parte activa y pasiva del derecho internacional privado, hubo mucho sí, compañero, la concepción restringida. Y es lo que pero en derecho internacional privado también se estableció que habían estados que no estaban de acuerdo que las normas jurídicas habían sido promulgadas en otro estado tuvieran aplicación dentro de su estado, pero ante la diversidad de contrataciones o ciertos elementos que sus propios connacionales viajaban a otros estados, tenían varios tipos de contrataciones, ya sea de carácter civil, laboral, y que esto iba a surtir efecto también dentro de su territorio, empezaron a realizar eh, ciertas pactos entre ellos, que es esto, el pacto los obligaba, incluso lo hacían como una cortesía. Yo trato de una forma a tu nacional para cuando mi hijo nacional esté en tu territorio, sirva esa cortesía o esa reciprocidad. Entonces, eran razones de eso y aparte se establecía de que ningún Estado, ninguna persona puede estar aislada en el mundo. Siempre van a haber contrataciones de carácter mercantil, negociaciones de Estados entre Estados, de organizaciones, ya sea de carácter público o privado, con otros Estados y que
si algún estado decía, mire, yo no quiero tener ningún tipo de implicación de las normas jurídicas civiles o de otra conveniencia de derecho internacional privado dentro de mi territorio, entonces van a haber problemas porque tendría que aislarse de esa comunidad internacional. Entonces se empezaron a establecer cuáles eran las necesidades de la aplicación extraterritorial de estas normas jurídicas y se estableció de que, primero, que no se violentaba ninguna soberanía, porque no eran todas las normas jurídicas que iban a ser aplicadas en un territorio distinto. Entonces, en la actualidad se estableció que era un fenómeno de la interpenetración del derecho vigente entre los países es imprescindible. Era necesario que realmente esta concatenación, o como que si lo hiciéramos en un círculo, estamos un círculo acá y un círculo acá, pero en un determinado momento, ¿se acuerdan cuando vemos, se entrelazan estas normas jurídicas y era necesario que se pudieran aplicar? Un Estado que se tratase de evitar, como les decía anteriormente, la aplicación en su territorio de una norma jurídica extranjera o que no quisiera en ningún caso la aplicación en el extranjero de sus disposiciones legales, ahí se aislaría jurídicamente, pero no solo jurídicamente, ojo, porque hay una parte jurídica, pero como el ser humano es psicobiosocial, también se aislaría jurídicamente, socialmente y económicamente, que es una de las partes más importantes para los estados. ¿Por qué? Yo les digo, Guatemala, ¿qué somos? ¿Somos un país productor o consumista por naturaleza? No todos Productor, levanten la licenciado. mano. ¿Ah? Productor. ¿Pero de qué cosas? eh, Así como de plátano, banano, Por eso, café. de ciertos aspectos, elementos que son materia prima o que son elementos naturales, pero somos productores, por ejemplo, de carros, de vehículos, de electrodomésticos. No, Mire, licenciado. En ese caso somos vamos a, consumidores. somos un consumidor, entonces nuestro país es eminentemente consumidor. Sí exportamos materia agrícola y otros enseres, por ejemplo, que se han logrado exportar, que no eran, no producimos en serie, ¿correcto, Débora? Entonces, somos eminentemente consumistas. Países que se consideran, eh, Sergio, es muy cierto, nosotros realmente, todos los países necesitan interactuar, porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene una protección a los productos agrícolas, un subsidio. Guatemala también lo tiene, aunque no se dice a voz o quien lo manejamos lo sabemos. Por ejemplo, el sector de cafetalero tiene un subsidio incluso, por eso es que en determinado momento en el Ministerio Público se conocieron denuncias sobre supuestas exportaciones de café. ¿Por qué? Porque el café, presentando la factura que usted había pagado el café, le daban la devolución. Sí, Débora, somos una economía eminentemente agrícola, no industrial, no somos un país industrializado. Y entonces, se presentaba la devolución inmediatamente del crédito fiscal, pero a veces esas facturas no existían y esas exportaciones tampoco. Entonces, después de esto, no solo se van a aislar jurídicamente, sino económicamente. Y esto significaría que recuerden que hay distintos procesos de producción y dependerá de lo que se pretende importar y consumir al país. Usted lo ha dicho? Banano, plátano, melón, sandía, alberja, he visto que se exporta, ahora productos artesanales, pero no tenemos una industria en masa. El cardamomo, es cierto, pero son productos eminentemente agrícolas. ¿Y qué es lo que consumimos? Todo lo que nos viene de Estados Unidos, los vehículos, Estados Unidos, japoneses, europeos. También cuando nuestros connacionales se van a otros países, y no solo a Estados Unidos, sino pueden recordar que ahora muchos están yéndose a trabajar por temporadas a ciertas empresas en Canadá. Se van ciertos meses y regresan. ¿Por qué? Porque Canadá, por el clima que hay, solo trabajan 6 meses
y otros 6 meses tienen que estar invernando. Entonces, algunos los contratan por esos 6 meses, regresan y nuevamente se vuelven a ir. Es mucho más barato que contratar a los nacionales de ese país. Pero también en el caso de Canadá, sí tengo entendido que hay contratos que se dan por cierto tiempo y se están renovando. El, Licenciada, disculpe. ajá, sí, Con el respeto que se merecen los compañeros, disculpe por interrumpirla. Los compañeros del grupo están indicando de que no aparece la retransmisión en Facebook. yo lo tengo, fíjese que Selma Sánchez lo está viendo, David Rodríguez, ¿Podría permítame. compartir el link acá en el chat de Zoom para poder reenviárselos a ellos? Porque hay Pero no varios sé que cómo no. compartir link. Yo solo lo subí con mi nombre. Si gusta, les voy a decir cómo tengo. Tenía, Si quiere, eh, ajá, mi Facebook escriba. está como Gretel Miranda. Le voy a poner acá. Este es mi Facebook. No sé si lo pueden ver. Ay, Bueno, no sé si Vamos a lo ver. vean. ajá. Es que creo que nos Déjenme. tiene que aceptar como amigos para que ellos... Tiene Va, que aceptarlo entonces, como amigo, creo yo. entonces díganle que si me envían la solicitud, ahorita los acepto a todos. Ok, está bien, eso ya. Perfecto. Yocabet, me mandó Jacqueline Cruz, Flor Caracún, Beatriz aquí, María Orozco, Magda Pérez, Sheila Osorio, Texi, Hermina Pazán, Saúl Morales, Ceci García. Son todos los de hoy, ¿verdad? Entonces ahorita los acepto a todos. Qué popular me voy a volver. Bueno, no sé si faltan compañeros. Vamos a ver. Disculpe, licenciada, solo si me ¿Sí? puede hacer el favor de repetir cómo es que aparece en Facebook. Disculpe. Gretel Miranda, como aparece, le voy a poner mi primera solo así, con mi nombre escrito. El primer Ujú. nombre, Gretel Miranda. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Ujú. Bueno que me lo digan porque no acepto a veces a todo. Me pasó que alguien con esos de que hacen estafas en línea, alguien me escribió diciendo que era una mi prima, pero mi prima estaba ilegal en Estados Unidos. Entonces era chistoso porque ella me escribía de que estaba y necesitaba que le mandara un dinero. Bueno, vamos a ver. Firmar. Pregúntenle a los compañeros si ya los confirmé a casi todos. El video ya aparece, licenciada, pero le comento que como que Lo puse se en pausa. detuvo. Ah, Sí, sí, porque como entonces me sí. puse a... Estoy confirmándolos a los jóvenes. Lo que voy a hacer es formar un grupo para nosotros, ¿les parece? Le pueden preguntar a los compañeros si ya están en la mayoría para poder continuar. Bueno, creo que me sale ahora como nuevo, solo voy a ponerle. Bueno, díganme qué otro compañero envió una solicitud. ¿Ya no está?
Ahora sí. Voy a darle continuar porque si no vamos a... Bueno, eh, cerró la página de Facebook. Sí, no, yo no la cerré, creo que fue alguien más. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo, no creo en, yo me considero tener bastante amplitud en las cosas. Bueno, entonces les decía, si nos extraemos de esta parte económica, de esta parte jurídica, vamos a tener problemas como territorio, cualquiera de los territorios, y es una de las cosas por las cuales podrían haber efectos adversos a los estados que no aceptaran la extensión del derecho internacional privado. Al derecho internacional privado le ha de corresponder determinadas normas jurídicas aplicables. ¿Qué es lo importante? Determinar qué es lo que abarca el derecho internacional privado. Y por eso al derecho internacional privado le corresponde determinar las normas jurídicas aplicables en una relación jurídica que admite la posibilidad de regirse por las reglas de dos o más países. Y si tal situación concreta se puede dar, está regida en la norma de naturaleza civil, mercantil, administrativa, fiscal, constitucional, laboral, agraria, penal, notarial, administrativa. Entonces vamos a ver que en el derecho internacional privado prácticamente vamos a ver todas las normas, todas las ramas del derecho, porque estamos viendo que puede haber de naturaleza civil, mercantil, administrativa, fiscal, constitucional. Ojo, cuando hablamos fiscal, no es penal, porque me ha pasado o vi que en algunos exámenes eh, técnico profesional, cuando les decían, dígame el derecho fiscal, le empezaban algunos compañeros se confundían con el derecho penal. Se nos conoce fiscales por el proceso, pero el derecho fiscal estamos hablando del erario nacional, de lo que corresponde al pago de impuestos. Entonces vamos a ver que el derecho internacional privado rige a todos los ámbitos del derecho. El problema es, ¿surten dificultades? Claro que sí, como toda norma del derecho. Brian, no hay problema. Yo creo que ya la mayoría están viendo la clase. Aquí, como les dije, yo me considero bastante democrática, soy sancarlista, seguiré siendo sancarlista hasta el día que me muera. Yo creo que en mi lápida me lo tienen que poner. Como para mí, uno de los logros más grandes es haber ingresado a la Universidad de San Carlos y haber egresado tanto del nivel de grado como pregrado, de posgrado, entonces de pregrado como de posgrado. Y pienso seguir estudiando siempre en la San Carlos y adquiriendo más conocimiento y poderlo replicando con cada uno de ustedes lo poco que sepa. Entonces, la dificultad que vamos a tener en el derecho internacional privado es lograr establecer qué norma jurídica o ordenamiento jurídico proveniente de estos diversos estados que pudieran estar en colisión o que pudieran aplicarse a una situación jurídica, debe aplicarse en una situación jurídica concreta. Uno, y es una situación compleja. Al advertir la falta de una norma jurídica superior a las presuntas normas aplicables y que carece de un tribunal jerárquicamente más alto a las autoridades estatales que resuelven conflicto planteado. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que nos podemos dar nosotros cuenta como abogado que se requiere que una norma jurídica va a ser aplicable, por ejemplo, la guatemalteca, la de Estados Unidos o, por ejemplo, la salvadoreña. ¿Cuál va a regir esta relación? Debe de establecerse, pero no somos nosotros como abogados. Nosotros como abogados vamos a tomar, si tenemos a un cliente, vamos a tomar, a asesorarnos bien del caso para podérselo plantear al juez. Pero al final, ¿quién es el que va a resolver y establecer a qué norma jurídica le pertenece? Es a un órgano jurisdiccional, a un juez que va a dirimir esta competencia. Va a establecer si es competente o no, o si el Estado, en base a las normas jurídicas que tenemos, es competente el nacional
o las normas jurídicas internacionales siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley, que entre ellos es que esa norma esté vigente, que venga ese párrafo, si está en otro idioma, venga traducido al idioma nacional o al idioma donde se va a aplicar, que venga ratificado por 2 abogados en el ejercicio, en el pleno ejercicio de sus funciones, es decir, que este es un colegiado activo, no puede ser que cualquiera lo diga, y que además de eso se diga cuál es el alcance de esa norma jurídica. Por eso para el jurista Carlos Avellano García, por eso les decía que yo no solo uso el libro del licenciado Ladrio Joseeta, sino me gusta mucho uno de los libros del jurista Carlos Avellano García. Considera que la precariedad de la normativa y carencia de órganos jurisdiccionales superiores que resuelvan el conflicto de ley en el espacio ha propiciado una abundadísima especulación doctrinal que no siempre ha redituado soluciones prácticas inconvenientes y que han dado pábulos a las más encontradas decisiones jurisprudenciales. ¿Qué es lo que es el? Mire, a veces las normas jurídicas de los estados no están bien redactadas y van a decir si es verdad o no es verdad en el caso guatemalteco. ¿Se recuerdan una normativa no sé si fue mercantil o laboral de hace 1 o 2 años, en donde promulgaban la norma y en la misma norma la derogaron por una mala práctica jurídica? Aparte de que establecía que no hay jueces o órganos jurisdiccionales superiores que conocieran estos casos, sino que iban a ser, sí, son ambiguos muchas veces. O yo siempre lo he dicho y con respeto a los señores diputados y a los que contratan de asesores, no contratan a los mejores estudiantes o a los mejores catedráticos, sino a sus amigos para que los asesoren. Hay lagunas de ley, hay leyes en blanco, no, que tienen que buscarse otras normas para la interpretación y entonces eso crea problemas a la hora de la valoración de una norma. Y como les decía, la jurisprudencia es complicada muchas veces porque tenemos que irnos a la jurisprudencia para establecer cómo se da, pero también es importante, yo les dije la jurisprudencia en el caso de Guatemala, en el caso procesal civil y mercantil, yo les indiqué la norma que debían de tener siempre a la mano, que es el artículo 600, a ver si se recuerdan los que estuvieron en la clase anterior. ¿Qué artículo les dicté? 627 del Código Procesal Civil. En el caso de que son 5 fallos en el mismo sentido, y en el caso de la Corte Constitucional, el artículo, vamos a ver si no me falla mi intuición, que era el 41. 47, licenciada. Ya vio, hoy sí ya me falló mi memoria. No le dije 37, 43 les dije. Decía yo que ya me estaba faltando la memoria. 43 de la ley, que es la ley de amparo y exhibición personal y de constitucionalidad, y 627 en el caso del Código Procesal Civil y Mercantil. Estamos hablando de la jurisprudencia de Guatemala y estamos hablando de países con las leyes, los códigos o con descendencia germano-francés. Pero en los casos del common law o el derecho común, que en este caso incluye todo lo que es Inglaterra, los países que pertenecen al bloque de Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, sino el Reino Unido, tienen el common law, que implica que con cada sentencia se crea una jurisprudencia y que los abogados a la hora de un caso que planteen ante estos órganos jurisdiccionales deben plantear las sentencias anteriores como jurisprudencia para que se pague en determinada forma a su favor. Permítanme. Por ejemplo, para el gran jurista alemán, Federico Carlos Sabin, jurista alemán, fundador de la Escuela Histórica del Derecho, el más grande jurista y privatista del siglo XIX, desarrolló la teoría, se acordarán de las normas
de las normas conviviéndolas en la interpretación de 4 categorías. A ver si se recuerda. El elemento gramatical, el elemento lógico, histórico y elemento sistemático. ¿Ya se acordaron esto del primer semestre, segundo semestre de Derecho? ¿Cuál es el elemento lógico que tiene la norma jurídica? ¿Cómo va constituida de este supuesto de derecho y consecuencias jurídicas? Y además de esto, que debe haber un orden lógico de la creación de la misma, que usted lo puede percibir cuando ve la ley. El elemento histórico es por qué se creó esta ley. El elemento gramatical, que debemos de interpretar la ley de forma a lo que diga lo que significa cada palabra. Sin embargo, cuando no podemos realizar la interpretación de esta forma, nos vamos a ver la forma sistemática, todo lo que implica la ley o cuál es el sentido de la ley. Eso ya nosotros lo tenemos regulado en la ley del organismo judicial, si más no recuerdo, en el artículo 10, la interpretación de la ley. Vamos a ver si todavía manejo. Artículo 11, ¿no? Permita, interpretación de la ley, artículo 10 de la ley del organismo judicial. El de 11 es el idioma de la ley. Entonces, Sabin, al publicar el estudio que denominó el sistema de derecho romano actual, en la cual aborda aspectos de derecho internacional privado al establecer los límites temporales y los límites locales del imperio de las reglas, considera que su aporte a esta materia es muy modesto. Él, al crear este estudio, él consideraba que a pesar de todo lo que, imagínense, todo lo que sabemos que él ha proporcionado al estudio del derecho, era una persona muy modesta, considerando que todo lo que él nos estaba enseñando, todo lo que nos estaba, voy a cambiarla de lugar, porque creo que como estoy viendo más de un lado, me va a ver complicado. Entonces consideraba que el aporte que él estaba realizando era muy modesto. El objeto del derecho internacional privado. La mayoría de autores de derecho internacional privado consideran que la naturaleza jurídica de derecho internacional privada es que es una rama del derecho internacional en general. Ojo, porque en algunas veces me ponen que es una rama del derecho internacional público, otros me ponen privado, pero la mayoría de los autores sí se ha llegado al concepto que derecho internacional es todo y que lo dividimos en privado y público. Entonces, cuando decimos cuál es la naturaleza jurídica, es una parte de derecho internacional en general, o es subgénero. Esas serían las dos únicas cosas que me pueden ustedes explicar. Si me ponen otra cosa, están más perdidos que el hijo de la Llorona. Entonces, ¿y esto por qué? En virtud de que, por una parte, puede dirigirse a los estados en sus relaciones recíprocas dentro de la comunidad internacional, o bien dirigirse a los particulares en su calidad de ciudadanos de estados diferentes sometidos, por consiguiente, a sus propias leyes y eventualmente en conflicto cuando cada uno reclama la aplicación de las leyes o de su propia jurisdicción, las leyes de su país o de su propia jurisdicción, o una ley o una jurisdicción que puede ser diferente a la que normalmente le sería aplicable. En el primer caso estamos ante el derecho internacional privado y en el segundo el derecho internacional, perdón, aquí sería público, perdón, esa se la voy a cambiar. ¿Por qué? Porque relaciones entre Estado en Estado pueden haber. Sin embargo, pueden haber relaciones entre Estado y personas jurídicas. Por ejemplo, ¿qué pasó en el famoso caso de Guatemala donde compró las vacunas Sputnik? ¿Lo realizó de Estado a Estado o de Estado con una entidad que podríamos decirlo mercantil, que supuestamente era la autorizada para realizarlo? En este momento ahí ya no estamos por una entidad, entonces ahí estamos ante una situación eminentemente de carácter civil.
o de carácter de derecho internacional privado. Es que acuérdense que las entidades, Sergio, sí, es una entidad autorizada por los estados rusos. Todas las entidades mercantiles para que surtan efecto en otros países, ¿dónde van a ser autorizados? Denomínense como se denominen, en comandita simple. Hola Luis Alberto, te quiero mucho, amigo. Mis bendiciones y muchos abrazos hasta Jalapa. Es cierto, es una entidad que está autorizada por el Estado ruso. Debería de estarlo si cualquier sociedad mercantil debería estar autorizado. Fue un intermediario, pero en calidad de intermediario se supone que tenía una calidad jurídica de persona ficticia, como lo habla la doctrina. Entonces, es una entidad que estaba autorizada por el Estado ruso según su escritura de constitución. ¿Cómo está la escritura de constitución? Eso sí vamos a tenerlo que revisar posteriormente. Y en virtud de que, por una parte, como les decía, aquí estamos ante normas jurídicas de derecho internacional privado y derecho internacional público. Por eso es que subdividimos y se considera que la naturaleza jurídica del derecho internacional privado es derecho internacional en general o una subgéneris, que es única en su género. Por ejemplo, el objeto del derecho internacional privado para el connotado jurista uruguayo Quintín Alfonsín hace depender el objeto del derecho internacional privado de dos diversas concepciones. Una, la que llama clásica, en la que el derecho internacional privado tiene por objeto establecer la ley nacional competente para regir las relaciones extranacionales, entendiendo que dentro de esta concepción las relaciones extranacionales solo pueden ser regidas por un derecho material nacional, correspondiendo al derecho internacional formar y determinarlo. Y la segunda, la otra, es la relación jurídica extranacional y no se rige por ningún derecho material. En este caso, es el derecho internacional, tendrá por único objeto formular el contenido material. Punzin empieza a decir, bueno, sí es cierto, hay dos objetos y debemos delimitarnos. Una es que esas normas jurídicas van a ser interpretadas dentro de un territorio y es el derecho material. ¿Se acuerdan que nosotros llamamos a las normas jurídicas materiales? Por ejemplo, Código Civil, Código Penal es el derecho sustantivo o material. ¿Y cuál es la otra? Las procesales. Código procesal civil, código procesal penal. En el caso de laboral, acuérdense que dentro del propio Código de Trabajo se estableció la materia sustantiva y también cuál iba a ser el procedimiento de los juicios laborales. Entonces, estamos ante estos hechos. Por su parte, Kegel concluye que el objeto de la norma jurídica, el objeto de la norma de colisión del derecho internacional privado, porque él les decía colisión, porque están chocando varias normas que implican que ellas pueden regir esa relación jurídica. Compone una relación material de derecho privado, un momento de conexión, en qué momento estas normas tienen una relación material con un estado determinado, una sustantiva de derecho privado y un momento de conexión en que une estas normativas sustantivas con un estado determinado, y más precisamente en el mismo que en el segundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que él viene y lo que el otro catedrático establecía en 2 puntos, él lo va subdividiendo para ser más accesible que entienda el estudiante, que vamos a tener una relación en material de derecho internacional privado, es decir, una contratación, un elemento que materialmente se da, una norma sustantiva que va a unir ese derecho material con un estado determinado, y además de estas normas van a tener que ser aplicados. El jurista internacionalista, por ejemplo, José Ramón Orret y Arregui, nos dice que nuestra materia tiene como objeto organizar jurídicamente la vida privada de la comunidad internacional. Creo que lo resume así más fácil, sin decir qué, cómo, cuándo y dónde. Como dice la teoría del delito, no dice, mire, momento, ¿cuál es el objeto? Organizar jurídicamente la vida privada de la comunidad internacional. La naturaleza del derecho internacional privado, como les dije, se consideraba que es de parte general. Yo creo que esta la volví a repetir o me la
Esta se la voy a, perdón, se la repetí. Bueno, a lo largo de la historia, que nuestra materia es realmente reciente, más o menos del siglo, inicia o se conoce ya nuestra materia a inicios del siglo XII y ha recibido diferentes nombres. Y hasta hoy se conoce como Derecho Internacional Privado, pero en el transcurso del tiempo no siempre se llamó Derecho Internacional Privado. Se le ha conocido con diferentes denominaciones y no siempre ha existido, como les dije, ya empieza a tener una eficacia jurídica, un reconocimiento jurídico a través de esa normativa o ese pacta sunt servanda o ahorita le voy a buscar el otra, porque si no se me olvida. Em, en el derecho de los tratados, el pacta sunt servanda lo van a encontrar en el artículo 26, la Convención de Viena, el derecho de los tratados, que también lo deben de conocer, compañero, artículo 26, para que les quede grabado. Todo tratado en vigor obliga a las partes a ser cumplido por ellas de buena fe. ¿Por qué? Porque se supone que ya estábamos obligados. Ahorita les quiero dar el otro artículo. Compañero, permítame. Artículo Convención sobre la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. Habla del pacta sunt servanda, pero me falta otro que se los quiero dar, que era donde habla de que anteriormente a esto se tenían todo lo que era que era ya lo que era la costumbre internacional. Esa es la que quiero buscarle antes de los tratados. Está como en el artículo 40 y algo. Si fuera culebra y me pica. Que como el jus cogen artículo 53 de la misma ley. Que habla de todo lo que es nulo al momento de la celebración que vaya contra el jus cogen. Y la imperatividad de estas normas jurídicas. Bueno, perdón. No tengo link, tengo mi nombre. Voy a crear una clase para poder enviar el link, compañeros. Porque está con mi nombre, Gretel Miranda, y ahí admití a los compañeros. Artículos 26 y 53, que es el jus cogen. Bueno, entonces les decía que hay algunos incluso juristas que no están de Licenciada, acuerdo. disculpe. ¿Sí? Se llama Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, ¿no? No, sobre los derechos de los tratados. La convención en Viena se firman 4 convenios. Les voy a explicar. La Convención sobre los Derechos de los Tratados, que es la primera, la Convención sobre los Derechos Diplomáticos, y hay otra tercera sobre, acuérdense que es diplomacia y los derechos de embajadores. Entonces son 3 convenciones en Viena sobre derecho internacional. La interpretación de los tratados, que es el primero, todas las convenciones, hay una sobre consulares y otro de embajadores. Acuérdense que cada una de ellas diplomáticas y consulares. Permítame, déjenme entonces ver cómo hago para aceptar a los demás de Facebook. Espérenme, voy a confirmar. Ya confirmé, disculpen. Pero me está atropellando la tecnología a mí hoy. Es que antes cuando hacía eso, ponía a alguien que me ayudaba. Pero no quiero sobrecargar a mis hijos después de que uno estuvo enfermo con COVID, entonces ahora me da cosa estarlo sobrecargando. Y el otro ha estado bastante ocupado con su trabajo. Bueno, ¿ya confirmé a todos o ya? Por favor, compañeros, los que estaban esperando de... Solo compren la de Viena. Ahorita no, yo no, les van a pedir las otras en Derecho Internacional Público. Pero en esta sí ustedes deben de manejar porque muchas veces el Código de Derecho Internacional Privado también tiene su consecuencia en la Convención de Viena. Entonces tienen correlación. Déjenme, ¿ya todos fueron aceptados? Espero que sí. Bueno, entonces, como les decía, no todos los juristas están de acuerdo con el nombre de Derecho Internacional Privado que le han dado, que hoy por hoy tiene nuestra materia a nivel internacional. Sin embargo, yo les voy a comentar cuáles son algunos, ya están en la pantalla, de los nombres que ha recibido nuestra materia a lo largo de la historia. Y después lo van a entender porque cuando veamos la parte histórica o la abolición histórica del derecho internacional privado, ya está la presentación con cada una de las clases, no se preocupe. Como yo les dije, trato de resumir lo de las clases. Ustedes pueden comprar el libro del licenciado Lario Ochaeta, pero yo no solo tomo clases o los temas del libro del licenciado Lario Ochaeta, sino de Carlos Avellana y de otros juristas mexicanos que también han trabajado muchísimo el derecho internacional privado y más que ellos en algún momento invocaron la cláusula del argentino, ay, se me fue el nombre ahorita, Dios mío, yo ando hoy en un lapsus brutus, la cláusula de, en la que antes de firmar un contrato con entidades internacionales que iban a gozar de los usufructos de tierras o subsuelo en México. No, pueden basarse. Yo soy una de las que leo libros, pero no sé si le vaya a dar tiempo. Y sé que derecho notarial es una de las clases más importantes y que muchas veces, si no les gusta, es más complejo. Entonces, si les gusta leer libros, enhorabuena. Pero si se les va a complicar con todos, yo no les voy a mandar algo que no esté dentro de los que hemos trabajado. Entonces, la Cárcula Matos, que así se llamaba el jurista argentino que planteó que ante estados soberanos como Estados Unidos, europeos como Alemania, Inglaterra, Francia, los estados latinoamericanos teníamos una gran desventaja. Entonces, cuando venía una entidad extranjera a contratar con el Estado guatemalteco o el Estado argentino, sí, compañero, para mi examen está bien que se rijan por esto. Entonces venían y invocaban esta cláusula, que era que ellos iban a afirmar que a la hora que hubiera una controversia entre el Estado y esta entidad o este extranjero, no iban a pedir que sus países que tenían un poderío económico mayor que el de nosotros, la invocaran para
soslayar la soberanía. Esto estuvo vigente hasta que ahora existe todo lo que es comercio en la Organización Mundial de Comercio. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los estados se van a los famosos arbitrajes internacionales. Pero eso fue también unas reformas que se dieron ya en el siglo XXI. Bueno, durante el transcurso del tiempo, el derecho internacional privado se le llamó primero jus gentium, porque era el derecho de la gente que era distinta a los ciudadanos romanos. Jus gentium privatium, del derecho de la gente privados, en el contexto del derecho romano, conflicto de leyes, colisión de leyes, comitas o cortesía, derecho extraterritorial, derecho intermunicipal, derecho de las jurisdicciones combinadas, derecho internacional, jurisdiccional, derecho intersistemático, derecho polarizado, y ahí no estamos hablando de la Guerra Fría, cuidado, que la Guerra Fría entre Estados Unidos y, y, eh, y Rusia. Estamos hablando de que fue ¿por qué? Porque habían polos, habían diferentes situaciones que se daban. Elección de leyes, law of nation, derecho interés parcial, derecho traslatitio y teoría de la extractividad de las leyes, derecho del extranjero, teoría de los estatutos, derechos de los límites, derecho privado humano, derecho provalarizado, anormal y otros. ¿Por qué me es importante que me den esta? Porque en el examen que ya está realizado, hay unas que me tendrían que contestar con unas denominaciones de este derecho, cómo se ha conocido nuestra materia. Y cualquiera que me conteste, pero que sea real, no que me la... A veces ese de importado casi no lo he escuchado tanto, pero podría ser porque es como derecho comparado. Es como que estuviéramos hablando de un derecho comparado. Bueno, entonces, otra de las causas de la existencia, que sí hemos llegado a la conclusión de la existencia del derecho internacional privado, es para la mayoría de juristas, las causas son esencialmente esa variedad legislativa que existe en todos los estados y que aunque estemos en una misma área, varían los derechos, la naturaleza cosmopolita del ser humano. Pero para el jurista, profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Larios Ochaeta, y me comí el jurista, bueno, ahí les pongo el licenciado Larios Ochaeta, no sé por qué. Eh, las causas de la existencia del derecho internacional privado, él las resume en la naturaleza cosmopolita del ser humano, la naturaleza social del hombre, como decía Aristóteles, el hombre es un código de Bustamante. No, aparte es código de derecho internacional privado, código de Bustamante, que es aparte de el derecho de los tratados. Este es el código, por ejemplo, cualquier representación del Código de Derecho Internacional Privado, más conocido como Código de Bustamante. Y la diversidad legislativa y la diversidad de estados. Entonces, lo que en otros catedráticos resumen en 2 puntos, nuestro jurista lo considera que eran en 4 puntos. Otra de las razones que consideran o cómo podemos explicar esta existencia del derecho internacional privado, ya lo habíamos dicho anteriormente, existen muchísimos estados con sus propios ordenamientos jurídicos, con sus propias culturas, con su reconocimiento como estado, miembro, algunos de las Naciones Unidas y otros no. Ojo, el que pertenezcan o no a las Naciones Unidas no significa que no tenga un reconocimiento jurídico. Por ejemplo, los estados árabes, Palestina, no está reconocido en las Naciones Unidas, pero sí es un estado. Tiene todos los elementos de población, territorio, ordenamiento jurídico y para qué fue formado. Entonces, el que esté o no en las Naciones Unidas o está en la Organización de Estados Americanos o en la Organización de Estados, en la Unión de Estados la Unión Europea no significa
que sean o no Estado, o que estén, por ejemplo, en los estados africanos. Simplemente el reconocimiento de las Naciones Unidas porque son parte de las Naciones Unidas. Parece que Israel no era parte hasta que Guatemala, con su voto favorable, hace que lo acepten en Naciones Unidas. Y ahora Israel se opone a que Palestina ingrese a ser parte de las Naciones Unidas. También, permítame, también cada estado en ejercicio de su soberanía, sin importar el régimen político, ya sea de orden de izquierda, de derecha, de centro derecha, no importa el tipo de régimen político o económico que ejerza, va a tener que promover a través del organismo legislativo las normas jurídicas que van a ser de observancia general en su territorio para sus ciudadanos y para los extranjeros que también estén dentro del territorio. Para las mismas situaciones, los estados han legislado de forma distinta. Situaciones sobre la mayoría de edad, por ejemplo, sin ir muy lejos, Guatemala, ¿a qué edad cumplimos la mayoría de edad? Bueno, de conformidad, los 18 con el Código Civil y de conformidad con lo que establece el artículo 147, cuando ya tenemos la mayoría de edad, es que ya tenemos el pleno goce de derechos ciudadanos. Entonces, el 147 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero en Estados Unidos, ¿a qué edad cumplen años? ¿A qué edad ellos ejercen esa plena ciudadanía? 21 años. Entonces, sí hay, estamos en el mismo, todos somos América, del norte, del sur, pero cada estado va a legislar situaciones muy similares. La edad para contraer matrimonio también va a ser diferente en cada país, porque se recuerda que antes inclusive una pareja de 14 años podía ir ante un juez y pedirle que los dejara contraer matrimonio, una dispensa judicial. Hoy por hoy no se da, ¿por qué? Porque era una forma de evadir alguna forma los delitos sexuales o los delitos contra la indignidad sexual de una persona y todavía la casaban con el que la violaba. Imagínense, la violaba, la cometían un delito y todavía la daban en pago en Honduras a los 21 años. Entonces estamos hablando que las mismas situaciones también la capacidad para contraer matrimonio, los elementos del contrato, a qué edad, por ejemplo, en Guatemala, un adolescente puede contratar los servicios porque necesita, no sería lo ideal, porque lo ideal sería que los adolescentes estudiaran, pero si se necesita que trabaje, ¿a qué edad debe contratar los servicios? Es capacidad relativa, 14 años, compañeros, código de trabajo, y esa sí es pregunta de privado. También la capacidad relativa en cuanto a los adolescentes también. ¿Qué es lo que tienen los niños y adolescentes de conformidad con el Código Civil? Es una capacidad. Hay dos tipos de capacidad, goce y ejercicio. ¿Cuál tienen ellos? Y aquí ya les estoy dando pautas para sus privados así. Ellos tienen capacidad de goce. Los de ejercicio son aquellos que pueden contratar por sí y contratar y cumplir con obligaciones. Entonces, por favor, eso sí lo tenemos que tener bien claro. Entonces, cada uno de estos estados va a crear su normativa jurídica que va a ser de observancia para la ciudadanía y para los extranjeros que estén en el lugar. Para las mismas situaciones, los estados, como les decía, han aislado de estas diferentes formas la tipificación de los delitos. Hay delitos que acá, por ejemplo, todavía hace algunos años nosotros teníamos el estupro, quien yacía con mujer honesta. ¿Cómo determinar qué era ser mujer honesta? Entonces, hay ciertos delitos que antes también cometía el delito de adulterio la mujer que era encontrada cometiendo con otro hombre que no era su marido, teniendo relaciones, pero cometía el delito de adulterio el hombre que era encontrado en su casa, en su cama, con otra mujer. Entonces, esos delitos ya fueron expulsados del ordenamiento jurídico, porque realmente no había una igualdad
como establece la Constitución. Y también es cierto que me van a decir, pero mire, la ley contra el femicidio es una ley machista que violenta derechos humanos, que no es igual. Lo que pasa es que jurídicamente teníamos los mismos derechos, pero seamos sinceros, a la hora, en la realidad, no tenían los mismos derechos las mujeres que los hombres. Y la tipificación de los actos civiles, la situación por causa de muerte, la sucesión testada por mortis causa, o la asociación intestada por mortis causa. Los elementos constitutivos del delito, que es una conducta típica antijurídica culpable, y como consecuencia que hay la punibilidad como una consecuencia del delito. Bueno, hasta ahí estamos bien, porque así guardo esta presentación y ahorita les voy a habilitar una nueva. Es la que continuamos. Bueno, compañeros, díganme si me han entendido o no, porque cuando yo empecé a dar esta clase me decían que eran clases que estaban fumadas y... Sí se comprende, licenciada, es más, su clase es bien amena, se comprende al igual que sus diapositivas y qué interesante la manera en la que usted imparte el curso y pues lo que he aprendido al día de hoy, lo que usted nos ha impartido, pues ahora ya tengo conocimiento pues que hay ciertas normativas internacionales que de alguna u otra manera pues pueden ejercer cierto control en diferentes estados, licenciada. Gracias. Ajá, sí. No, y vamos a irlo viendo por qué es tan fácil que lo podamos entender. Ahorita voy a buscar la continuación de la clase. Ahorita se las proyecto. Mire, compañero, ya vi en la próxima diapositiva, solo voy a cerrar un poco, que creo que mis ventanas sí. ¿Sí me ven? Bueno, para pensar yo soy alérgica, entonces soy puro chuchito. ¿Cuál es su preocupación? Compañero, yo los tengo ahorita en Facebook y esto quedó grabado, creo que lo pueden buscar tranquilos. No se preocupen, miren, como catedrática durante los 7 años que tengo el privilegio de pertenecer a la facultad con diferentes personas, hoy, gracias a Dios, pues el licenciado Henry y la junta directiva, pues han vuelto a confiar en estos años. Eh, Él cree también en la capacitación constante, en que también debemos de tener posgrados para preparar mejor que a los estudiantes y también que seamos accesibles con ustedes. Es que estamos haciendo esto, tanto Zoom como Facebook. Lo que voy a hacer es crear el grupo como Derecho Internacional Privado, ¿les parece? Para que así no ingresen otras personas, aunque gracias a Dios yo creo que sí puedo considerar que las personas que tengo de amigos en Facebook, pues las conozco, la mayoría de ellas, he trabajado con muchas personas y son personas muy educadas que no van a salirse de los estándares, pero se nos puede venir alguien que no conozcamos o pase algo. Entonces, la idea no es causarle perjuicio, la idea es que todos podamos aprender y yo aprendo de ustedes también. Realmente yo cada día que doy clases aprendo de cada uno de ustedes, de la circunstancia, de dónde son. Entonces realmente yo les agradezco. Está bien, compañera, no se preocupe. Como les dije, ya también va a estar el licenciado Luis Pedro Andrade Rosales Soto con nosotros y les voy a crear el grupo lo más pronto posible. Bueno, continuamos. Ahora nos toca, seguimos viendo esta variedad legislativa, ya lo habíamos visto, tienen sugerencia, tienen su necesidad en esa variedad de cultura, educación, amplitud, mentalidad, creencias religiosas, condiciones climáticas,
facilidad de acceso a los medios de comunicación en masa, tradiciones, condiciones económicas, étnicas, psíquicas y geográficas. Imagínense por qué es esta variedad legislativa, que esta no se las ha dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque, que yo le pregunto a ustedes, nosotros tenemos la cultura maya. ¿Y en qué consiste nuestra cultura maya? No se me agrupen porque si no tengo que ver de los que tengo en los grupos para ver a quién vamos, Luis Alberto. ¿Qué considera usted en qué consiste la cultura maya en el Facebook? Tradiciones, etcétera. Saúl, las tradiciones son parte de la cultura, pero la cultura implica, cuando hablamos de cultura, lo primero que nos vamos es a decir eso, las tradiciones. Eh, el Rabinal Achí, por ejemplo, que son nuestros libros, nuestras tradiciones que se han ido dando de generación en generación, pero que en determinado momento también se convierten en estos códices, que no están los originales en Guatemala, que están en museos europeos, que se nos fueron saqueados, porque eso es patrimonio cultural de la nación guatemalteca, pero los códices son parte de la cultura. Pero no solo los códices, que también tienen ellos. Tenían esculturas, tenían edificios, tenían todos estos elementos, es parte de la cultura guatemalteca, nuestra edificación, nuestro vocabulario, nuestro idioma, la forma en que nos hablamos, cómo nos diversificamos. Permítame, ya tengo como 10 chats. Astronomía avanzada, sí, conjunto de ideas, creencias, conocimientos. Sí, Alexander, por eso es que le digo que es tan importante que conozcamos esculturas, todo esto es elemento de cultura y es que por eso hace que existe esa variedad legislativa. Por ejemplo, la amplitud, muchas veces, yo les decía, Guatemala es uno de los países para mí que en Latinoamérica tiene muchas similitudes. He tenido amigas colombianas y mi hermano igual, que los conocí por mi hermano, que eran compañeros de estudio en Estados Unidos. Y mire, transitamos la droga, tenemos los mismos problemas, han matado a sus ciudadanos. Si ustedes métanse, por favor, a ver cómo es el espacio geográfico colombiano y tenemos similitudes, hasta las mismas camionetas, las que van a Quiché. Mire, es que tenemos muchísimas similitudes con Colombia. Es un país con también un doble sentido, machista, tradicional, donde somos herméticos. Hay países que no. Por ejemplo, los nicaragüenses son más amplios, abiertos a decir las cosas, a veces hasta caer mal. Hoy hablaba con un compañero del MP, que hoy somos muy buenos compañeros, nos llevamos re bien. Él me decía, usted me caía mal al principio en la U. Me dijo, usted estudió conmigo, y es cierto, estudiamos juntos. Yo le digo yo, ¿y por qué le caía mal? Es que usted me dijo, siempre que empezaba la clase, es cierto, usted participaba, usted decía, yo decía, ¿ya por qué? ¿Por qué no se calla? Habla mucho. Y me decía, es que usted siempre ha hablado mucho, me dijo, y es cierto, usted participaba, usted ya había. Sí, también dicen, es que de todo hay en la viña del Señor. También algunos dicen que el guatemalteco es más acomodado cuando va, pero mire, son diferentes culturas, el salvadoreño, la hondureña, y estamos a la par. Entonces, cada una de las culturas tenemos diferentes formas. Allí sí no sé, porque casi no voy a Walmart y viajé el año pasado a Nicaragua. Sí, son muy platicadores. Pero entonces yo participaba mucho en la clase y él me decía, y aparte yo le tenía envidia, le digo, pero ¿por qué? Si él es una persona, un fiscal, uno de los mejores fiscales. Y hasta nos bromeamos porque tenemos casi las mismas, yo soy la que veo la parte de yo veo los casos, se los pasamos a él, entonces trabajamos muy en conjunto y somos muy buenos compañeros. Y me decía, pero ¿sabe qué? Me dijo, al principio me caía mal y después me di cuenta de algo. Mire, le digo por los compañeros que preguntan y a veces al otro se no. Yo decía, ella cómo habla, pero después me puse a pensar que lo que usted hablaba, preguntaba y comentaba, yo fui apuntando porque aprendía más.
y nos reíamos hoy, pero nunca me lo había dicho. Ya una compañera al principio me ha dicho que cuando me conoció también le caía mal. Hoy somos muy buenas amigas y hoy también con él somos muy buenos amigos. Entonces, a veces también las culturas, la diferenciación o, o cómo está uno estructurado en su familia, cómo son los estudios en cada país donde se da esa forma de actuar. O también nos queremos a veces demostrar a nosotros mismos o a alguien más que podemos ser muy buenos en lo que hacemos. Pero eso era para ejemplificar cómo es. Bueno, le voy a contar un chiste que tenía una de mis compañeras en Estados Unidos, una de mis mejores amigas. Hasta el día de hoy no la he encontrado y la he buscado en Facebook. Cuando he ido a Miami no la he podido encontrar. Me dicen que todavía vive en Miami, pero ya no vive donde vivía hace 30 años, 30 y pico de años. Eh, Me da risa porque me decías que somos más salidas que un balcón y más metidas que una gaveta. Algo como lo dijo que el compañero, el Guatemala es el ombligo. Pero también hay que acordar que Guatemala tiene hay que reconocerle culturalmente que fue el estado de Guatemala, que estaba anexo a México y que en ese entonces todos los países centroamericanos formábamos una gran unión y que el centro estaba en Guatemala. Creo que hay que reconocer parte de la historia que que nos une como gran estado centroamericano. Entonces, así como están las culturas, la diversidad, la amplitud, por ejemplo, yo le puedo decir de que nosotros, guatemaltecos, ninguno de los países centroamericanos tiene una amplitud de forma de pensar como la tienen los brasileños. Ah, bueno, mucho gusto. ¿Y quién es el que recibe la clase de Filadelfia? Me llamó la atención quien recibe la clase desde Filadelfia. Ah, se fue Carlos. Pues felicidades que está allá. Qué bueno saber que está allá y espero que le esté yendo bien. Mi nacionalidad. Bueno, yo le soy sincera, yo nací en Nicaragua. eh, Le agradezco a mi viejito y a mi mamá mi papá que paz descansa, todo lo que soy y también a mi mamá. Pero eh, les puedo decir que mi corazón desde el 93 está en Guatemala. Yo tuve pasaporte nicaragüense, fui exiliada. Mis papás fueron exiliados políticos, yo fui exiliada. Bueno, yo tenía la ventaja de que ellos eran exiliados políticos. Estudié en Estados Unidos, mas nunca he tenido una cédula nicaragüense. Mi primera cédula fue guatemalteca, como guatemalteca nacionalizada, guatemalteca de origen, como lo establece la Constitución. Me acogí a esto. Trabajo hace 16 años para el Ministerio Público, confío en la justicia. Tengo el alto honor de que, habiendo nacido en otro país, habiéndome nacionalizado, me acogió esta gran institución a la que amo. Creo en la justicia, creo en el derecho de las víctimas. También creo que no todas las personas a veces son realmente culpables y que debemos de hacer una investigación adecuada. Eh, También como ser humano cometo errores como cualquier otro y todo, el que me diga que es perfecto está mintiendo y se está mintiendo a sí mismo. El único que es perfecto es solo Dios. Entonces, eh, como les decía anteriormente, con toda existe esos mundos diferentes de sistemas legales, tales como el sistema inglés, denominado common law, el sistema socialista, los sistemas religiosos. Por ejemplo, en Arabia, en el Islam, estos sistemas políticos van muy de la mano con estos sistemas religiosos que ahí sí todavía hay un secretismo entre lo que es el Estado y el ordenamiento jurídico. El Yuatán, que es
un título que le dan a estas personas que tienen una gran influencia en estos países para manejar la política, sistemas codificados, sistemas triviales, etcétera. Cada uno de estos tiene su propia normativa y sus propios intereses y fines. Como le decíamos, esta variedad legislativa, muchos juristas consideraban que no era más que una confrontación de estas normas jurídicas y que el derecho internacional privado iba a necesitar que esto era el aparecimiento al principio de los estados. ¿Por qué? Porque es en el siglo XIII donde ya empiezan a ver las ciudades-estado. Por ejemplo, Italia fue uno de los países que empiezan a codificarse y es en Europa donde se empieza a hacer estos estudios codificados del derecho romano. ¿Por qué? Porque el derecho romano es vencido, pero el sistema germánico o los que llegan a vencer a Roma considera que debe de seguirse utilizando la normativa romana en los países donde estaba aplicado, dejar la codificación para que estos países siguieran utilizando y crear dos tipos de normas, entonces la de portada y las que eran en cada uno de los estados. Uno de los problemas, como les decía anteriormente, es que algunos hablaban de esta soberanía y violación a la soberanía, esta naturaleza cosmopolita. ¿Quién de nosotros el día de hoy? Bueno, hoy no. Yo les decía, hace algunos años yo tenía el gran deseo de irme a conocer Europa, pero más que todo a mí me une, o no sé, no creo mucho en los signos zodiacales, pero supuestamente como signo zodiacal soy Escorpión, pero a mí sí, algo que he visto en los momentos en que he perdido, no sé si les pasa a ustedes, he perdido a alguien o estoy entre una pérdida o alguna duda, caminar, sentir la tierra, sentir un árbol, sentir el aroma que desprende la naturaleza, me, me oxigena, me da mucho paz. Confío mucho en Dios y también en que cuando las cosas. Gracias, Edgar. Ahorita voy a ver porque entonces no lo tengo en Facebook. Vamos a ver. Antonio Pérez, Sofía Mejía, Silvia Cook, Josué, María de los Ángeles, Carol, Byron, Beverly, Charlie del Cid, Enrique Solórzano, Carolina Lucas, Cirilia, Edgar Luc, Emily Velázquez, José Zagat, Javier, Michelle, Jamie, Lucía. Yo creo que hasta se me coló alguien, muchachos. Pero bueno. Vamos a seguir, perdón, ya me salí del Facebook Live. Reanudar. Y entonces vamos a ver. El concepto de soberanía es bien importante y bien complicado. Mire, yo sí soy una ferviente creyente de los grandes cambios que trajo la revolución del 44, que no era una revolución comunista. Lean realmente los elementos. Cuando ustedes leen los conceptos de Marx, de lo que es el comunismo, ningún país ha llegado a ser comunista, porque el comunismo implica que se derrogue todo tipo de régimen político. El comunismo es que todo el pueblo maneje todo, y entonces no se puede, porque el ser humano, como bien decía Edgar Bodenheimer en su libro, y lo habían establecido otros juristas, tendemos a mover los límites y hasta que nos ponen un límite, ahí paramos. Entonces es mentira de que ha habido comunismo, ha habido socialismo, y ni siquiera era socialista, ahí sí le podía decir que era un gobierno progresista, porque muchas de las cosas que se hablaron y se propusieron, el comunismo es la máxima expresión, sí, pero nunca ha llegado a ser. Incluso Marx hablaba que después de la explotación económica de la burguesía debía de haber una pauta
y que los bienes se pudieran distribuir adecuadamente. Por ejemplo, la plusvalía, que era el valor que imprimía el obrero al crear una obra, debería de pagársele a él porque se estaba vendiendo una parte para el patrono, porque era el que daba la materia gris, pero la materia para la producción y otra parte para el empleado. Nunca se ha dado realmente un comunismo como tal. Compañeros, nos quedamos en esta porque me va a matar su catedrática. Vamos a ver, vamos a seguir en la próxima clase los métodos dialécticos de estudio. Nos vemos, sería el jueves. Feliz noche. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho en donde estén. Cuídense ustedes, cuiden a su familia.